Fuera de Juego, el programa de Daniel Enz, un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial, periodismo de opinión e investigativo, para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego. Buenas noches, hoy tenemos un programa especial. El conductor habitual de este espacio, Daniel Enz, no se encuentra, está en su tierra natal, en Reconquista, Santa Fe, atendiendo situaciones familiares. Nos ha dejado con Diego Elgar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Muy bien. Hoy vamos a tener un programa, podemos dividirlo temáticamente en dos grandes temas. Por un lado vamos a abordar, es el último lunes antes de las PASO, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Para esto hemos convocado a Juan José Bailo, precandidato a diputado nacional del PJ, quien encabeza la lista, y también a Verónica Magni, precandidata a diputada nacional por el Encuentro Social, quien vendrá acompañada del doctor Luis Leiza. Y por otro lado, obviamente, vamos a trabajar lo que se viene viviendo como una conmoción local, incluso a nivel nacional e internacional, a raíz de la nota que el 27 de julio sacó Daniel Enz en Análisis, vinculada a los casos de corrupción y promoción de la prostitución de menores, en el que está centrada la figura del abogado Gustavo Rivas, quien justamente hoy fue a tribunales a declarar como imputado. Que ya empieza a ser, ya empieza a tener cobertura de la prensa internacional, eso es importantísimo. Importante, sí. Se trata de un caso que no tiene antecedente a nivel nacional, por las estimaciones que hay, por la cantidad de víctimas, pero también es un caso que interpela de alguna forma a toda la comunidad en cuanto a este secreto a voces, este silencio colectivo que por suerte se ha roto, se ha podido superar, y ojalá que a partir de ahora la palabra tenga un rol más terapéutico, del momento que ha dejado de estar secuestrada en estos círculos donde todo se sabía, todo se contaba, pero nada aparecía en la luz. Y además es un caso que ha permitido también saber quién es quién, porque no se puede sostener la canallada del concepto de que los menores iban a estas escenas por su propia voluntad. Eso es un concepto demasiado canalla. Esto es como decir, y la mujer fue violada porque usaba minifalda. Es algo que la comunidad tiene que repudiar, esa clase de construcción de conceptos. Se trata de menores, se trata de situaciones de abuso donde había un adulto que sabía perfectamente lo que hacía y que ahora deberá rendir cuenta a la justicia. El fiscal coordinador general, Lisandro Verán, y la fiscal Martina Cedrés, quien lleva adelante la investigación penal preparatoria, yo diría que tienen prácticamente cerrado este caso. Obviamente tienen 3 meses a partir de hoy para cerrarlo. Pueden pedir una prórroga de otros 3 meses más, e incluso finalizada esa prórroga pueden pedir 12 meses más de investigación. Pero con las 4 víctimas que ya han radicado su denuncia, más la enorme cantidad de material fotográfico y fílmico, y más los análisis de los elementos secuestrados, los elementos informáticos secuestrados en la mañana del jueves 27 en el domicilio de Mitre 7, prácticamente hacen que esto pueda ser elevado a juicio lo antes posible. Quedan algunas cuestiones muy de rigor. Por ejemplo, se espera la pericia psiquiátrica que hay que hacerle a Gustavo Rivas, que la tiene que hacer un profesional de la psiquiatría, porque la ley ordena que cuando la expectativa de pena es mayor a los 10 años, sí o sí tiene que intervenir un psiquiatra, más el examen médico, físico médico que hay que hacerle al imputado. Por el lado de la defensa, este espacio le garantiza al doctor Raúl Jurado, el abogado de Gustavo Rivas, para que pueda ofrecer su palabra. Él, por el momento, no ha podido coordinar horarios, pero está al tanto de la invitación. Nosotros estamos a la espera de que él nos diga
hagamos la nota. Nosotros con gusto vamos a ofrecerle todas las garantías para que él también pueda contar su perspectiva. Por otro lado, es importante señalar que si se hace un paralelismo teniendo en cuenta que toda causa penal es única, pero si se hace un paralelismo con lo ocurrido hace poco con la comunidad de Urdinarray, en otro caso de similares características como el del condenado en primera instancia Javier Broggi, este caso aparenta ser mucho más fácil en términos judiciales de probar las responsabilidades de cada uno. Por eso hay también mucha expectativa en la comunidad sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal, que viene avanzando con la idea de cuanto antes elevar esta causa para un juicio oral y público. Y tenemos que destacar, Nahuel, la gran participación que tuvo la comunidad de Urdinarray con la asociación con los chicos, ¿no?, durante la concentración que se hizo el sábado a partir de las 17 horas en tribunales y frente a la casa de arriba, ¿no? Sí. Por eso, para que nos ayude un poco a reflexionar qué es lo que pasa con las víctimas, por qué también cuesta mucho asumir esta condición de víctima, va a venir la doctora Estela Enaola, una abogada que ha trabajado codo a codo con los gurises no y ha sido un factor determinante para que una persona como Javier Broggi hoy tenga una condena en primera instancia. Su mirada esperamos nosotros que sea muy esclarecedora, sobre todo para que podamos tener, pese a este silencio colectivo que se ha guardado, una mirada más solidaria, especialmente hacia las víctimas. Hoy Gustavo Rivas se acercó, como se lo esperaba, dado que fue citado por el fiscal Verán a tribunales para que tomarle la declaración como imputado. El locuaz abogado, el disertante brillante, el hombre que hablaba por los cuatro codos, de pronto se quedó sin palabras. A ver, León, ¿no? Sí, a ver, León, los controles. Hablar con el fiscal lo que se dice de usted, doctor. ¿Y usted qué tiene que decir a su sociedad? ¿Gustavo no va a emitir declaración entonces? ¿O depende de las imputaciones que va a declarar? ¿Qué piensa de lo que dice la gente? ¿A usted le parece que hace bien callándose? ¿Sostiene su inocencia, doctor? ¿Usted piensa que es gracioso? ¿Sí o eso es un no? ¿Eso es un sí o un no? Es de la inocencia. ¿Alguna palabra? ¿A usted le parece que está haciendo un buen papel haciendo lo que está haciendo, doctor? ¿Por qué no habla? Después de las acusaciones que pesan sobre usted, algo tan horroroso y tan triste. ¿A usted le parece que está haciendo bien, no hablando? ¿Es gracioso? Usted ha cubierto muchos hechos de aquí de la ciudad como espectador, como periodista. ¿Cómo hubiera cubierto esto en el caso de sucederle a otra persona? Pero a nosotros no nos habla, pero a la justicia va a declarar en la justicia. No. O sea, se va a abstener. No sé. Eso es me voy a abstener, como dijo su abogado. ¿Usted ha abusado de tantos chicos, doctor? ¿No? ¿Le comieron la lengua a los ratones, doctor? Pero no es gracioso. ¿De qué se ríe, doctor? Julio Basano. ¿Y de qué se ríe, doctor? La verdad no me causa gracia que usted lo que está haciendo. Hay 2.000 chicos que presuntamente fueron abusados por usted y usted se ríe. Bueno, me dejan ¿Usted pasar. sabía que eran menores? Era a las 8, no va a ser que me metan preso o culpa a ¿Podemos ustedes. hablar ahora? ¿Podemos hablar? Sabía que eran menores. Doctor. Los chicos, usted sabía que eran los menores y como abogado sabía que eso era un delito. ¿Qué tiene para decirle a su sociedad, a la gente que confía en usted? Usted es un hombre muy querido aquí. ¿Y por qué no le responde? por acá que es más cómodo. ¿Por qué no le responde, doctor? ¿Usted piensa que está haciendo bien así? ¿Usted sigue sosteniendo que es mentira la publicación de análisis? ¿Usted sabía ¿Es que cierto, eran menores? entonces? Eso es un delito. ¿Qué fue lo que le llevaron de su casa? ¿Tiene miedo de quedar preso? ¿Le parece bien todo lo que ha hecho en su vida con estos chicos? Hay gente que ha declarado. No ha abierto la boca en toda la nota, doctor. ¿Qué le parece bien? ¿Usted es gracioso, doctor? Pero... ahora ve, ahora hablamos. Hágalo hablar, por favor, hágalo hablar. Bueno, ¿podemos hablar un segundo, por favor? No. Bien, el locuaz abogado se ha quedado sin palabra en un gesto... terrible, ¿no? Para él, un momento terrible no poder hablar. Sí,
pero además no solamente es una burla hacia las víctimas, sino también hacia una comunidad que lo ha respetado en su momento. Que lo ha votado también, ¿no? Además, sí. Así que más clarito este caso no puede estar encaminado. Y también, Diego, hoy la realidad en Gualeguaychú, además del tema de la proximidad de las PASO, de este caso que conmueve, han ocurrido otros hechos, como una reunión a la que participaste en el Consejo Deliberante. Sí, hoy se realizó la segunda reunión de mediación organizada por el Consejo Deliberante entre el PAMI, toda la conducción provincial del PAMI de la costa del Uruguay. Estuvo la titular de la UGL Concordia, Marta Yara Díaz, estuvo Emilio Bianchi en representación del Colegio Médico, también estuvo el gerente local del PAMI, Agustín Sobredo, y concejales de todos los bloques. Hoy hubo avances, si lo comparamos con la reunión del último martes, donde lamentablemente no se pudo avanzar mucho porque los afiliados estaban muy nerviosos. Es muy entendible porque hay mucha gente que, por ejemplo, por ganar más de 9.000 pesos le han sacado parte de los subsidios de medicamentos. Por ejemplo, un jubilado que tiene problemas cardíacos, su medicamento le sale 1.000 pesos, le dan el 50% del subsidio, que quiere decir que él tiene que abonar 500 pesos cada vez que va a la farmacia. O sea, es una realidad, ¿no? para esta persona. Hoy la reunión fue un poco más civilizada, si podríamos decir. Todas las partes lograron escucharse, contar su versión, sus problemas. Y hoy, por lo menos el Consejo Deliberante dio por cerrado su rol de mediación. La doctora Marta Yara Díaz se comprometió para el miércoles de esta semana darle los nuevos valores de los módulos. Recordemos de que el PAMI en este momento está pasando por un momento de transición, se vuelve a la cápita, se vuelve a las prestaciones por módulo. Es decir, si un afiliado ingresa con una fractura de cadera, el módulo se cuenta del momento del ingreso, la cirugía, la internación, hasta el alta, ¿no? Esos ya son módulos que están estipulados, y toda esa tarifa, toda esa nomenclatura es la que Marta Yara Díaz se comprometió a hacerla conocer el miércoles en la reunión que habitualmente tiene el Colegio Médico con la comisión directiva y sus afiliados. A su vez, esto no quiere decir que los médicos acepten ese valor. Puede volver nuevamente a seguir el corte de algunas prestaciones, sobre todo en Gualeguaychú hay problemas con los especialistas, ¿no? O sea, médicos oncológicos, hay por ahí también dificultades en el suministro de medicamentos para enfermos oncológicos, para enfermos de HIV. Son cuestiones que tienen que ir saltándose lo más urgente posible. Uno entiende de que la nueva conducción del gobierno nacional recibió el PAMI en situaciones críticas, con un déficit impresionante, donde el PAMI se utilizó para hacer política clientelar, pero también tenemos que reconocer, o sea, tenemos que decirle al señor presidente Macri de que a los adultos mayores no hay que sacarle más cosas, de que hay otra manera de poder, o sea, hay otras áreas donde se puede recortar dinero. Por ejemplo, leyendo los otros días, veía que este año el gobierno nacional va a gastar 2.000 millones de dólares en compra de equipamiento militar para modernizar las Fuerzas Armadas. ¿Qué necesidad hay en este momento de la situación del país en gastar eso cuando Argentina no tiene ningún tipo de hipótesis de conflicto con los países vecinos, por ejemplo? Tal vez el principal problema que tiene el país es el narcotráfico. Y la Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal cuentan con un buen equipamiento como por lo menos hacerle frente por ahora al crimen organizado. Yo creo que hay que priorizar el gasto, sobre todo en la seguridad social. Bien, un rápido repaso entonces. Bailo, Verónica Magni con Luis Leiza, la doctora Estela Enaola, Matías Ayastuy, titular de Derechos Humanos de la Municipalidad, y le mandamos un fuerte abrazo a Daniel Enz, que nos está siguiendo a través de internet, el www.el4tv.com.ar, y además de un abrazo, un agradecimiento, porque cuando nos abren los ojos hay que ponerle el corazón y la espalda. Una pequeña pausa y retomamos con los invitados.
Venta y alquiler de trajes y vestidos de fiesta. Exclusividad en señoras. Vení a conocer lo diferente. En Urquiza 1183 Casi Rucci. Teléfono 1541-0284. Municipalidad de Gualeguaychú. Ciudad de todos. La Guaí, un lugar privilegiado junto al río. Los conductores se visten en elegantes. Venta y alquiler de trajes. Trajes de etiqueta, hombres y niños. Tu río, tu pasión, tu historia, tu ciudad. Concepción del Uruguay. Tronic. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Y está bien así para mí. Análisis digital. La verdad a diario. www.analisisdigital.com.ar. El sitio para informarse de verdad. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, portero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app NBR Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Nuevo Banco de Entre Ríos. Acá, para vos. Vení a Villaguay, vení al centro de tu provincia para estudiar, para trabajar, para producir o simplemente para pasarla bien. Villaguay, polo educativo y de producción. Termas y un marco imponente. Villaguay, centro de Entre Ríos. Cada 15 días, Revista Análisis. Puro periodismo. Revista Análisis. La verdad, siempre. Encontrá en Sailor las mejores marcas exclusivas. Guapi, Caterpillar, Polo Club, Perramus, Rinaldi y muchas más. Sailor Indumentaria. Un lugar. Todos los estilos. Urquiza y Mañasco. Encontranos en Facebook. @Gualeguaychú Sailor. Las veredas rotas son un problema para todos. Si la vereda está rota te podés caer, tenés que bajar a la calle para cruzar, y es aún peor para los niños y los abuelos. Ahora la municipalidad te ayuda a reparar o construir tu vereda. Consulta facilidades, promociones y plazos. Programa Municipal de Arreglo y Construcción de Veredas. Acércate a Carriego 380, teléfono 422-0901. Atención de 7 a 13 horas. Vamos para adelante. Municipalidad de Concordia. Vos que siempre jugás a ganador, ¿qué preferís? ¿Una oportunidad o dos? Jugá Tómbola Oficial y Poseada Federal y vas a tener un doble changüí. Hay autos, motos, notebooks, TV Smart y tablets que te están esperando. Doble changüí, otra chance para ganar. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. IAFAS. El Clan. El nuevo libro de Daniel Enz. El nuevo libro de Daniel Enz.
La familia que se apropió del Estado. Negocios, corrupción y falsedad ideológica. El Clan. En librerías de Entre Ríos y Santa Fe. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios, ayudas económicas, hasta 250.000 pesos, subsidios y mucho más. Red Mutual, la mejor red de servicios. Bien, gracias Juan José Bailo por acompañarnos hoy. El primer precandidato en la lista a diputado nacional del PJ. Juanjo le voy a decir yo porque sí, todo el mundo lo... Está bien. Vamos a comenzar con lo más cerca en el calendario. El sábado ¿me aceptó Juli? pasó el presidente de la Nación con recursos del Estado en un acto de campaña. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, a ver, buenas noches, antes que nada, gracias por invitarme. Primero con bastante desilusión, porque vino, como yo digo, lamentablemente, vino a inaugurar la pirotecnia verbal en la campaña. Esta es una campaña que venía transcurriendo con mucha tranquilidad, con mucho respeto dentro de las internas, con los candidatos de los distintos partidos también, y vino Macri y trató a los candidatos, al Frente para la Victoria, de cara dura, con lo cual ya, digamos, es una casi un insulto. Sí, y más viniendo el presidente de la Nación, creo que justo él se tiene que poner en un lugar y en una altura donde no entrar en estas cuestiones que por ahí son propias de la campaña, pero que no deberían formar parte de estas cuestiones. Si los candidatos venimos llevando bien la campaña, con mucho respeto, con mucha responsabilidad institucional, la verdad que queda muy mal que un presidente de la Nación venga a inaugurar o a dar el puntapié inicial a la pirotecnia verbal y a la descalificación de la persona. Nadie espera que Macri esté de acuerdo con nosotros y nosotros con Macri, digamos. Bueno, sería cuestión de respetar los roles de la democracia nada más y que no venga a agraviar. Y la otra cuestión que me preocupa es que describió un país que no se condice con la realidad que nosotros vemos en nuestra provincia. ¿Qué es lo que está observando usted? Él dice que crece la construcción. En Entre Ríos se perdieron en el año 2016 alrededor de 2.000 puestos de la construcción. En Gualeguaychú había alrededor de 500 puestos de la construcción en el 2015, hoy no superan los 50 puestos de la construcción. ¿De 550? Alrededor de 500. Ajá. Hoy no superan los 50 puestos de la construcción. Había 256 viviendas en ejecución que ya están prácticamente entregadas y no se ha iniciado ningún nuevo barrio del 10 de diciembre de 2015 a la fecha. Habló de crecimiento de la actividad turística. La semana pasada cerraron las termas de Basavilbaso. Habló de un crecimiento de las ventas y una recuperación del comercio. Un hipermercado Paraná suspendió 50 empleados, cerró una estación de servicio emblemática, también en la misma ciudad. Un drama para esos trabajadores, ¿no? La verdad que está mirando un país y la realidad pasa por otro. Si es un discurso de campaña, todavía que queda ahí. El problema, lo que a mí me preocupa, es que si sobre la base de ese diagnóstico toma decisiones de gobierno, que esta situación va a empeorar aún más, ¿no? Bordé contó el viernes en rueda de prensa, yo estuve presente en la Casa de Gobierno en Paraná, que a las 48 horas de asumir Mauricio Macri se reunió con los gobernadores, pero después no tuvo nunca más una reunión con todos los gobernadores. Bueno, ahí quizás sean características propias de trabajo, digamos, yo no quiero... Porque también decía que la gobernabilidad es un ida y vuelta, ¿no? Totalmente. Creo que ha habido una relación institucional madura entre Bordet y Macri,
o Bordet y los ministros, que de última los ministros del Poder Ejecutivo Nacional también trabajan en función de las indicaciones que le dará el presidente, ¿no? Ha habido una relación institucional madura, una buena convivencia, pero la verdad eso no se ha traducido en continuidad de obras importantes, no se ha traducido en nuevas obras, no se ha traducido. Todo lo que se está haciendo se está continuando obras del 2015. Cuando hablan de convenios que firman y de plata que transfieren a la provincia, son todas obras iniciadas en la anterior gestión, salvo la defensa de Concordia, que en un 33% o 34% financia el gobierno provincial y el otro 66% el gobierno nacional. Pero si no, no hay nuevas obras en la provincia. Todas las nuevas obras, y lo tenemos acá en el departamento, tenemos la Ruta 51, casi 300 millones de pesos, financiada enteramente por el gobierno provincial. El acceso a la aldea San Antonio, alrededor de 80 millones, financiado enteramente por el gobierno provincial. El Bicentenario se tuvo que replantear, 3 auditorías han hecho, no han encontrado ningún inconveniente en todo el proceso de obra, y sin embargo el gobierno nacional no define cómo va a financiar o cómo va a seguir ese financiamiento, y le está pidiendo contrapartida a la provincia cuando hasta el 2015 la provincia no tenía contrapartida. Y esa obra está inmovilizada. Bordet dijo que estaba dispuesto a poner 130 millones. Alrededor de 130, pero la Nación no define cómo va a seguir con el financiamiento. Y han hecho 3 auditorías, digamos, y está resuelto. Bueno. Bailo, de hecho, a lo largo de nuestra historia, muchas notas. Recuerdo muy bien, siendo usted diputado, su primera candidatura a intendente, usted resaltaba que se sentía más cómodo en el Ejecutivo que en el Legislativo, que su rol se veía... De hecho fue un intendente reelecto después. Sí. ¿Por qué la Diputación Nacional si estaba más cómodo con cargos ejecutivos? Bueno, vengo de una diputación provincial, yo, digamos... Sí, jefe de bloque. Sí, estaba como presidente de bloque. Porque, a ver, yo me entiendo, si yo asumo la responsabilidad y la decisión de vida de estar en política, uno asume que tiene que estar en el lugar que más puede aportar y en función de un espacio político. La carrera política no es una carrera individual, se trata de yo quiero ser esto. Uno puede aspirar legítimamente, está bueno que nos querramos superar, que querramos avanzar y progresar en nuestra carrera política, pero eso tiene que estar siempre en función del conjunto, en función de lo colectivo, no en una aspiración individual. En este caso yo había asumido como diputado provincial y la verdad que mi proyecto era terminar el mandato como diputado provincial. En el transcurso de la mitad de mandato, Bordet más algún otro dirigente, pero la propuesta concreta es de Bordet, en consenso con otros dirigentes, me proponen, me piden que encarne esta responsabilidad de encabezar la lista de diputados nacionales, precandidatos por ahora a diputados nacionales. Y bueno, yo entiendo que si puedo ser útil desde ese lugar, y si en mi espacio político, en este caso el justicialismo, me pide que asuma esta responsabilidad, la verdad que no importa si estoy cómodo o no estoy cómodo donde estoy. En la política uno se tiene que entender antes como un servidor público antes que como una carrera personal. Si hay una deuda del Congreso Nacional es con la ley de coparticipación, que uno entiende que acá hay que ponerse de acuerdo todos los gobernadores primero. Sí. Históricamente la relación era 48 que daba para la nación, 52 para las provincias. Hoy la relación es 70 para la nación, 30 para las provincias. En este momento se ha judicializado una situación con los fondos del conurbano bonaerense, porque le van a sacar a la provincia para darle más a María Eugenia Vidal. Y esto va a tornar más difícil la situación en muchos distritos. ¿Lo han charlado con Bordet? ¿Esto va a ser un tema...? Sí. Porque usted va a ser diputado, salga como salga la elección, pasada las PASO. Y posiblemente sí, pero cabeza la lista, veremos el proceso de las elecciones. Sí lo hemos charlado. Nosotros no estamos dispuestos a que Entre Ríos resigne un peso de lo que recibe. Digamos, no está en condiciones la provincia de resignar fondos. El planteo que hace la gobernadora Vidal significarían alrededor de 3.200 millones de pesos para la provincia. De ninguna manera la provincia puede resignar esos fondos. Resentiría el funcionamiento de los servicios públicos, el pago de los salarios. Acá tiene que haber otra, digamos, se puede replantear, sí, puede replantear la gobernadora la mejora de los fondos de coparticipación, pero la fuente de financiamiento debería ser otra y no sacarla a las demás provincias.
Y encima se judicializa llevándolo a la Corte. Sí, igual la Corte le devuelve, de alguna Sí. manera le dan parte de la razón, pero le dice a la provincia pónganse de acuerdo, que es lo que me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Pasó con el 15% que había fijado. Ahí en el 15 hubo, sí, primero hubo una sentencia y después le dio la oportunidad a la política que se ponga de acuerdo. Que es el camino, digamos. Exacto, yo convalido eso, la política se tiene que poner de acuerdo. Los procesos políticos cuando se judicializan es porque fracasó la política. No reniego de la justicia, uno de los poderes del Estado, pero la verdad que los problemas de la política deberían resolverse en el ámbito de la política y no por incapacidad trasladarlo a la justicia. Después hay otros temas que, si bien se escapa del Congreso de la Nación, pero de alguna forma los convoca, que es sobre decisiones ya tomadas, la creación de los Juegos Federales en Entre Ríos, por ejemplo, Concordia, Gualeguaychú y Victoria, pero que no terminan nunca de crearse. Digo, esto, si bien ya es resorte del Ejecutivo Nacional, imagino que un parlamentario a nivel nacional tiene que elevar su voz para esto. Sí, uno tiene que complementarla, uno no puede circunscribir su accionar nada más que a presentar proyectos de ley o a estudiar los proyectos de ley que van del Ejecutivo Nacional, sino que también hay que agregarle, esto no está escrito, creo que es una obligación moral, agregarle la capacidad de gestión. En el ámbito provincial, bueno, uno se gestionan obras, distintas obras, instituciones educativas, uno acompaña distintas gestiones de lo que es el funcionamiento de vialidad, Hospital Centenario. A nivel nacional hay otros ámbitos de gestión para acompañar a los intendentes en el gobierno nacional en las gestiones, y en este punto yo creo que es una de las grandes deudas que tenemos para combatir en serio el narcomenudeo y el flagelo de la droga, es poner en marcha los juzgados federales de Concordia, Gualeguaychú y Victoria, que ya están creados por la ley, ya están hechos los concursos, ya están definidos. Acá hay una deuda, y el concurso se hizo en noviembre del 2015 para el juzgado de Gualeguaychú y de Victoria, se hicieron acá en el Centro de Convenciones. Acá hay una deuda importante del gobierno nacional de no poner en marcha estos juzgados, porque en la medida en que no tengamos más juzgados federales que se acerquen más a los problemas territoriales y que estén más cerca del problema con más inmediatez para resolverlo, el flagelo de la droga nos va a seguir ganando. Incluso se decía que podía funcionar en donde está actualmente el Correo, ¿no? En algún momento Guastavino, que ha hecho muchísimas gestiones por este tema, antes del cambio de gobierno, uno de los inconvenientes que hay es que no hay inmuebles, y las partidas presupuestarias para inmuebles no están previstas en el presupuesto de la Nación, sería un inconveniente. Y bueno, hagamos una cosa, yo te hago una carta de intención a donde el municipio de Gualeguaychú se ofrece para pagar el alquiler de un inmueble para que funcione el juzgado federal. Consultalo si esto allanaría, digamos, o se podría pasar este obstáculo. ¿Usted le propuso eso? A Guastavino. Guastavino lo consulta con el Consejo de la Magistratura, le dicen que sí, y hago una nota en aquel momento como presidente municipal, como intendente, y Guastavino la traslada, digamos, diciendo, bueno, el problema era el alquiler, está resuelto, el municipio lo paga por 2 años hasta que se resuelva, ¿no? Un alquiler más, un alquiler menos, y más para este término, para esta cuestión. Sí, sí. Bueno, parece que el problema, después aparecieron otros problemas más, porque no se solucionó. Si uno observa, Guastavino en el Senado junto con Alfredo De Angeli, seguramente usted, Atilio Benedetti, y de acuerdo a cómo salgan las elecciones, es muy probable que también Emilio Martínez Garbino, digamos, 5 personas con raigambre en Gualeguaychú en el Congreso de la Nación. Nunca se vio esa fotografía. ¿Gualeguaychú se va a convertir en un barrio en el Congreso de la Nación o van a ser compartimientos estancos? Como... No deberíamos distorsionar ni una cosa ni la otra. A ver, me parece que no deberíamos distorsionar nuestros espacios políticos. Uno se debe al justicialismo y a la gestión de Bordet. Yo me siento parte de ese equipo, ¿no? Y no voy a salir de ese espacio. Emilio está en un espacio que él ha definido claramente, y Benedetti también. Ahora, creo que también deberíamos, junto con Guastavino, deberíamos sí tener posiciones comunes y encontradas para cuestiones que sean netamente de Gualeguaychú, de la región o de la provincia. Encontradas como encuentro. Como encuentro, sí, como trabajo en común, digamos, como una complementación de las gestiones, ¿no? Y en ese sentido, los dirigentes que nombraste, más allá de las diferencias que podamos tener, todo, me voy a excusar yo, voy a hablar de ellos. Creo que tienen toda una madurez política necesaria como para hacer esas gestiones en conjunto, sin perder
la independencia y la identidad política que nos antecede. ¿Cómo es esta semana previa? Se trata, no quiero minimizar lo del 13 de agosto, que es una paso que como todo paso es importante, pero no se esperan grandes cierres de campaña porque esto va a ser más para octubre. No, hay una intensa actividad. Yo la semana pasada hice casi 3.000 kilómetros, ¿no? Además de estar 2 días en Paraná por la función legislativa, que tuvimos sesión y reuniones de comisiones, anduve recorriendo la provincia. Esta semana también estoy en Paraná 2 días, pero mañana estoy en Federación, después voy a Paraná un par de días, y el jueves a la tarde estoy en Concordia para hacer algunas acciones que tienen que ver en el marco de la campaña, pero no hay cierre de campaña, así como se entiende, como un acto multitudinario, muy participativo. No sé si lo va a haber en agosto, ya veremos, falta todavía. Usted habla con Busti, habla con Uribarri y habla con Bordé. Sí. ¿Por qué no hay una foto de los 4 juntos? La verdad que con Bordé hablo casi todos los días. Con Uribarri hablo más en el marco de la tarea legislativa, un muy buen diálogo con él, hablo más en ese marco. Y con Busti en lo que va el año he hablado en 2 oportunidades, digamos, hay una diferencia importante en la cantidad de veces que establecemos contacto. No tengo inconveniente con ninguno, pero la verdad que quien protagoniza hoy el liderazgo de este espacio político, quien definió la campaña, los criterios, bajo está claro que las Bordé, directivas de quien trabajamos es de Bordé. Sí, Bordé está más claro que más que unir, está articulando, que distinto. Sí, generó las condiciones. Cuando se habla del diálogo, de los consensos, lo primero que hay que hacer en mi experiencia es generar las condiciones para el diálogo, para el consenso. Yo no puedo esperar diálogo, consensos y acuerdos si le digo a la gente, a los otros sectores por los medios lo que tienen que hacer. Eso ya es una actitud de arrogancia y no es generar las condiciones. Creo que las condiciones para el diálogo se generan desde la humildad, desde la vocación del diálogo, de la capacidad de entender la postura del otro y encontrar denominadores comunes para trabajar, y con un proceso muy importante de autocrítica del peronismo, que veníamos de divisiones y de una dispersión. Bueno, creo que está en esta superación de errores anteriores, confluir en un espacio. Justamente le iba a preguntar, la última vez que usted estuvo aquí, que lo entrevistó Daniel Enz, venía de una reunión en el PJ en la que había estado el intendente, donde habían reconocido que tuvieron diferencia o distinto estilo de comunicarse las cosas, y que de aquí para adelante esperaban que quedaban saldadas las diferencias, si es que la había. ¿Se saldó? ¿Se está saldando? ¿Viene bien ese proceso? Viene muy bien ese proceso. Se ha trabajado con el Peronismo Unido de Gualeguaychú en el marco de la campaña. La verdad que era todo un desafío porque veníamos de algunos desencuentros, ¿cierto? No lo vamos a negar, pero también debo admitir que me llevaba una grata sorpresa. Hoy estuve en el partido, estuve ese día y volví a estar hoy, ¿no? Justamente, y le agradecí a los compañeros y militantes y simpatizantes el enorme trabajo que han hecho en estas 3 semanas, porque la verdad que han estado recorriendo los barrios de la ciudad. Hay una organización, estuvimos repasando la organización, el tema de los fiscales para el día de la elección, y la verdad que ya está todo muy aceitado y con la participación de todos los sectores del peronismo. Hacía mucho no se veía eso. Sí, hacía bastante. El 2015 fue un proceso un poco más complejo, quizás en el 2013 trabajamos, en la segunda etapa del 2013, en las PASO, a las PASO del 2013, cuando Guastavino fue candidato a senador, la verdad que llegamos medio desarticulados. Después no tuvimos resultados esperados y eso no. Recompusimos un poco, hicimos la autocrítica y trabajamos bien de cara a octubre. Repasando su agenda de campaña, no tanto sus declaraciones, pero sí en los lugares que ha estado, me llamó la atención, ha tenido mucho encuentro con trabajadores en las propias fábricas, en Crespo, en Villaguay. ¿Qué lectura trae? Hay mucha preocupación en el mundo del trabajo, una enorme preocupación de los trabajadores por 2 temores que antes no existían: el temor a llegar a fin de mes, a no poder llegar a fin de mes, que antes se llegaba a fin de mes, hasta hace 1 año y medio o 2 se llegaba a fin de mes. Es más, había cierta capacidad de ahorro para irse de vacaciones, para cambiar el electrodoméstico, para proyectar el cambio del auto familiar. Todo eso se ha perdido, para proyectar los estudios de los hijos, todo eso se ha perdido. Y el otro temor a perder el trabajo. Esto es algo que, un denominador común a donde voy. Y esto es innegable porque hay un modelo económico nacional que, producto del salvaje ajuste tarifario, que esto impacta
en el hogar de los trabajadores y en el costo de las pymes, de las empresas y de los comercios. Una apertura irrestricta de las importaciones, digamos, con lo cual no se defiende la producción y el trabajo nacional. Con una pérdida del poder adquisitivo del salario, ya que las recomposiciones paritarias, a diferencia de los años anteriores, están por debajo de la inflación. La inflación teníamos siempre, teníamos los últimos años. Nosotros hagamos también esa autocrítica y seamos honestos intelectualmente, pero también había paritarias en los distintos sectores que superaban a la inflación, por lo tanto el poder adquisitivo del trabajador se mantenía, eso dinamizaba el mercado. Y si el mercado interno, en este país, si no hay una matriz, por la matriz productiva que tiene, si el mercado interno no está fortalecido, y ese mercado que hoy está absolutamente debilitado por estas razones que yo te comenté antes, si no tenemos un mercado interno fortalecido por el salario de los trabajadores con su poder adquisitivo, a lo cual le sumamos la obra pública que prácticamente ha desaparecido, la obra pública con financiamiento nacional en la provincia, y a esa obra pública no le sumamos un sector exportador que ingrese divisas, que es lo único que está trabajando ahora medianamente bien, y a eso le agregamos un sector financiero que financie la inversión genuina, productiva y la creación de puestos de trabajo y la tecnología, y no la renta como es ahora, que más negocio el plazo fijo que ponerse a invertir. Si hacemos estas cuatro cosas, el modelo cierra con la gente adentro. Ahora, si lo basamos como lo basa el gobierno nacional, nada más que las importaciones, en un sector financiero que alienta más la especulación y la renta que la inversión, el modelo no cierra y la gente queda fuera. Bailo, no quiero ser, diría, una lógica binaria en la pregunta que le voy a hacer, pero ¿cuál es la respuesta de la clase dirigente para no caer en la corrupción del Estado con el privado, que se focaliza mucho en la gestión anterior, pero tampoco caer en la patria contratista, que es la característica también corrupta del gobierno actual? Las convicciones personales, sencillas. Pero parece que eso no alcanzara, digo. Yo hablo de mi experiencia, lo demás, cada uno hablará de la suya, y el que algún vecino tenga alguna duda pedirá las explicaciones. A mí nunca me molestó que me pidan explicaciones, siempre y cuando vengan planteadas en buenos términos, con buenas intenciones, lo que somos un ¿Usted es consciente que hay estas dos grandes corrientes que dañan al país, digamos, ¿no? Dañan a la política. Sí. Y dañan a la política, y es malísimo que dañen a la política, porque la política es la herramienta para, noble, noble para generar la igualdad en la sociedad. Entonces, cuando se daña la política, el vecino, que es lógico que se irrite ante estas cuestiones de corrupción, y es muy entendible, lo primero que hace es descreer la política, y si descree la política queda a merced de los grupos de poder, que poco les interesa generar una sociedad igualitaria. Entonces todo se hace mucho más difícil, todo se hace mucho más complejo. Tengo últimas dos preguntas. La primera, le voy a preguntar por el caso Gustavo Rivas. Usted 2 veces intendente, un hombre además por la historia de su padre, un hombre que viene de las instituciones. ¿Cómo vive todo este proceso? Ahora ya se me pasó, pero me conmocionó bastante la nota. Digamos que era algo que, yo hablo por mí, yo no tenía dimensión del tema de los menores, la verdad. De la gravedad que eso implicaba. De la gravedad que se implicaba, de la magnitud. Digamos, la gravedad, uno sabe la gravedad, pero no tenía noción de la magnitud del tema. Pero bueno, ahora la instancia en la que están, yo soy integrante de uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo, mi obligación es, hasta donde yo pueda, y si no como un ciudadano más, fortalecer a la justicia, darle toda la credibilidad y la confianza a la justicia, que los funcionarios judiciales de Gualeguaychú, que están en este caso, me merecen la más absoluta confianza, para que vayan a fondo y que no quede ninguna duda de esto. Y por otro lado, te voy a agregar una reflexión más, producto de algo que es público, que ustedes lo mostraron, que es el testimonio de Martín Daneri. No soy amigo de Martín Daneri, pero soy conocido, lo conozco de la vida, tenemos algunos amigos en común, la familia de él era, el hermano de él era muy amigo de mi padre, hay algunos vínculos históricos. Me merece toda la confianza del mundo el testimonio de Martín Daneri. Es absolutamente impensado que Martín Daneri no diga la verdad. Digamos, un vecino creíble desde todo punto de vista. Está muy claro lo que dice. La última es,
es la última pregunta antes del 13 de agosto. Sin que sea un canto a la demagogia, pero le voy a dar la chance de que se dirija a nuestra audiencia y los invite, además de participar, ¿por qué deberían optar por la lista suya? Bueno, primero pedir la participación, porque vamos a reconocer que la sociedad está bastante distante, no está enganchada, no tiene en agenda la elección del próximo domingo. Es importante ejercer el voto, la herramienta democrática, que vote pensando en su futuro, evaluando cómo está ahora, y a conciencia. Desde nuestra propuesta, nosotros somos una propuesta encarnada y más que nada en una visión del gobernador Bordet, que está llevando una transformación importantísima a la provincia, que está gobernando pese a enormes adversidades que ha tenido, sobre todo porque tenemos un gobierno nacional que es de otro color político. Ha sostenido la obra pública, el empleo, la inversión en educación, la inversión en los programas sociales, y está haciendo una transformación importantísima de esta provincia que tiene un futuro fantástico. Nosotros vamos a trabajar con proyectos de ley que fomenten el desarrollo y el crecimiento de la provincia en consonancia con lo que está haciendo Bordet para la generación de valor agregado y de puestos de trabajo para que nuestros jóvenes se queden en nuestra provincia. Vamos a ser legisladores de la provincia de Entre Ríos, no del presidente de la Nación. Una breve pausa y enseguida retomamos, esta vez con Verónica Magni y el doctor Luis Leiza. Venta y alquiler de trajes y vestidos de fiesta. Exclusividad en señoras. Vení a conocer lo diferente. En Urquiza 1183 Casi Rucci. Teléfono 1541-0284. Municipalidad de Gualeguaychú. Ciudad de todos. La Guaí. Un lugar privilegiado junto al río. Los conductores se visten en elegantes. Venta y alquiler de trajes. Trajes de etiqueta, hombres y niños. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Tronic. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Y está bien así para mí. Análisis digital. La verdad a diario. www.analisisdigital.com.ar. El sitio para informarse de verdad. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, portero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app NBR Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Nuevo Banco de Entre Ríos. Acá, para vos. Vení a Villaguay, vení al centro de tu provincia para estudiar, para trabajar, para producir o simplemente para pasarla bien. Villaguay, polo educativo y de producción. Termas y un marco imponente. Villaguay, centro de Entre Ríos.
Cada 15 días, Revista Análisis. Puro periodismo. Revista Análisis. La verdad, siempre. Encontrá en Sailor las mejores marcas exclusivas. Guapi, Caterpillar, Polo Club, Perramus, Rinaldi y muchas más. Sailor Indumentaria. Un lugar. Todos los estilos. Urquiza y Mañasco. Encontranos en Facebook. @Gualeguaychú-Sailor. Las veredas rotas son un problema para todos. Si la vereda está rota te podés caer, tenés que bajar a la calle para cruzar, y es aún peor para los niños y los abuelos. Ahora la municipalidad te ayuda a reparar o construir tu vereda. Consulta facilidades, promociones y plazos. Programa Municipal de Arreglo y Construcción de Veredas. Acércate a Carriego 380, teléfono 422-0901. Atención de 7 a 13 horas. Vamos para adelante. Municipalidad de Concordia. Vos que siempre jugás a ganador, ¿qué preferís? ¿Una oportunidad o dos? Jugá Tómbola Oficial y Poseada Federal y vas a tener un doble changüí. Hay autos, motos, notebooks, TV Smart y tablets que te están esperando. Doble changüí, otra chance para ganar. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y AFAS. El Clan. El nuevo libro de Daniel Enz. La familia que se apropió del Estado, negocios, corrupción y falsedad ideológica. El Clan. En librerías de Entre Ríos y Santa Fe. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios, ayudas económicas, hasta 250.000 pesos, subsidios y mucho más. Red Mutual, la mejor red de servicios. Bien, segundo bloque de neto corte político, acercándonos al 13 de agosto, a las PASOs. Nos visita Verónica Magni, de precandidata a diputada nacional por el Encuentro Social del Partido Socialista, oriunda de Concepción del Uruguay, con carrera docente en el profesorado. Gracias por haber venido. No, muchas gracias por recibirnos. Arrancan estas elecciones con muchas expectativas de, al menos, arrebatarle el tercer diputado, ya sea al PJ o a Cambiemos. Bueno, presentado de esa manera, nuestra intención es llegar con una alternativa diferente a estos dos polos, a estos dos extremos que se presentan como tal cosa y que humildemente nos permitimos dudar de que se encuentren en tales extremos, porque desde nuestro punto de vista y por ahí en las recorridas, en las reuniones con nuestros compañeros de trabajo y en las distintas ciudades y sectores con los que nos reunimos, vemos que en realidad la sensación, la apatía que produce el hecho de ver tal vez un circo mediático en el que se combaten y tanto en realidad muchas veces se parecen desde un lugar a otro, como sería en el gobierno provincial o el gobierno nacional, cuando cada uno de ellos acusa al contrario
de lo que en su distrito se le cuestiona. Para ser gráficos y concretos, en la Cámara de Diputados estuvimos viendo un cuestionamiento del Cambiemos al PJ, acusando de corrupción y pidiendo concretamente la expulsión de un diputado, que de todos modos debo decir que hemos acompañado esa intención, pero vemos una acusación tan concreta cuando en Entre Ríos, a la inversa, es el Cambiemos el que en una capital de la provincia, en una intendencia y concejales pertenecientes al espacio gobernante, son los cuestionados de haber accedido a esas bancas o de una intendencia directamente contaminada con lo que no solo es corrupción, sino el haber sido acompañados en campaña con fondos provenientes del narcotráfico. Entonces decimos, de lo que uno acusa al otro, según el distrito en el que esté, en el suyo lo debe. Y lo mismo a la inversa, porque el PJ suele acusar... No son tan extremos entonces. Eso es lo que decimos nosotros, el PJ que acusa en La Nación a Macri de ajustador. La verdad es que en Entre Ríos Bordet no solo hace la tarea, sino que ajusta en todas y cada una de las mismas políticas públicas carentes que tiene Entre Ríos y La Nación, como son educación pública, salud pública, el trabajo digno, los programas sociales de acompañamiento a la infancia, en fin, innumerables ejemplos en los que Bordet hace exactamente la mejor tarea. Lo he escuchado no solamente en época electoral, sino toda la vida a Emilio Martínez Garbino y a Luis Leiza, que lo anunciamos que iba a estar, pero se fue, que ellos siempre apelan a decir, hay que romper con la lógica que nos lleva a pensar el roban pero hacen. Ustedes también se están proponiendo la construcción de otra lógica. Sí, totalmente. Nosotros en ese espacio coincidimos en esa mirada de que en realidad ni el roban pero hacen, que en algún momento estuvo naturalizado y que la sociedad le cerró un ciclo, ¿sí? Claramente en las elecciones hace 2 años la ciudadanía mayoritariamente se animó a promover un cambio que deje de naturalizar la corrupción como la única manera de llevar adelante un gobierno y de gestionar en el Estado. Naturalizar que esa era la única manera de gobernar es un mensaje que transmitió la sociedad. Pues bien, nosotros lo que decimos es que lo que sentimos, escuchamos, lo que acompañamos y lo que intentamos expresar es que claramente el cambio que iba a beneficiar a la mayoría de la sociedad no es porque vino por el bolsillo de la clase trabajadora, porque vino a incrementar la dificultad en el cuidado del ambiente, porque vino a descuidar absolutamente a todos quienes necesitan del Estado, como son inclusive las discapacidades, que vino a profundizar la gran brecha que sí es la única existente, que es entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco, porque hoy por hoy el 60% de nuestros niños en Argentina y niñas son pobres. Eso quiere decir que en un futuro, si no intervenimos con políticas razonables, públicas, que se lleven adelante no solo con la participación de la ciudadanía, sino con el compromiso de la voluntad política de incluir a todos los sectores y que nos comprometamos a que gobierne quien gobierne, se lleven adelante. Esas son las políticas públicas que necesita Argentina. Si no actuamos a partir de ahora, en un próximo futuro, la próxima generación será un 60% de nuestra sociedad con menos acceso a la información, a la formación, a la salud, a la educación y lógicamente a una vida más digna. No voy a hacer un reproche a la vocación de la pluralidad, porque eso distingue al ser político justamente, especialmente en la diversidad. Pero el socialismo ha intentado hacer alianzas con el radicalismo y no digo que fue traicionado, pero quedó en soledad. Ahora intenta hacer una alianza con un sector del peronismo. ¿Cómo se entiende este cambio?
No, nosotros seguimos en el mismo lugar. Nuestra intención es la de consolidar este espacio progresista, que bregue por la justicia social, que bregue por la igualdad, por la libertad, que trabaje en solidaridad con los sectores que más lo necesitan, que lo haga de forma transparente y que garantice estas premisas como un programa. En algún momento lo tratamos de consolidar y lo llevábamos adelante con el radicalismo como usted me plantea, pero en algún momento el radicalismo decidió, inclusive por Congreso, decidió apuntar a otra propuesta, a una propuesta claramente de tinte neoliberal. Por supuesto que no entramos en esa propuesta, nosotros seguimos en nuestra misma línea, después cada uno es libre de seguir su camino. En este espacio y en la necesidad de ir consolidando un espacio plural que sí bregue por estos principios que nosotros llevamos adelante con el nuevo espacio, con Martínez Garbino, no es la primera vez que venimos impulsando este cambio, esta necesidad de alternativa. Inclusive lo que sí decimos es que los que conforman nuestro espacio, nuestro encuentro social, la lista 50, bueno, que encabeza Martínez Garbino, que continúa con mi nombre, que en tercer lugar lleva a Marcelo Haddad, socialista paranaense. En cuarto lugar tiene también a un espacio como es el Partido de los Trabajadores del Pueblo, que es una izquierda democrática que viene consolidando todas las mismas luchas que decimos llevar adelante y que sostenemos en la calle, la de género, la del ambiente, la de la igualdad en materia de derechos, la de la necesidad de la contención, de que la seguridad se produzca por la necesaria producción al servicio del pueblo, es decir, no para beneficio de los pocos que están concentrando el poder, sino que en verdad bregue por el trabajo digno. Y estos espacios que incluyen también, Daniela Vera es la representante en cuarto lugar proveniente del PTP, también incluye a la Confederación de Partidos Vecinalistas. En quinto lugar, Alberto Olivetti representa algo que en verdad son espacios concretos de lugares de los municipios donde está cercano el ejercicio entre las instituciones, la ciudadanía y el Estado, y tienen mucho para contarnos de cómo ejercer eso y llevarlo un poco más de manera más amplia. Pero nosotros lo que sostenemos es que este espacio, que también incluye a ex renovadores como en el caso concreto, bueno, de que habían participado de esta propuesta sería el de Martínez Garbino, pero también otros como Alejandro Valer, concejales paranaenses, que en algún momento decidieron salirse de estas grandes estructuras que no respetaban a estos principios. Entonces, por más que provengan por ejemplo, del justicialismo, en algún momento se salieron porque esto se convirtió en un gran aparato político que no daba respuesta a estas demandas, y no tienen interés de volver. Decidieron no volver, y eso es la coherencia que los sostiene en este espacio que estamos construyendo. Aprovechando su perspectiva, me estaba acordando, mientras la escuchaba, que el Congreso de la Nación tiene una gran deuda, especialmente con la ley sindical. Por eso tenemos secretarios generales que tienen más de 30 años al frente de su sindicato, como el caso de los Moyano en Camionero, Cavalieri, que es dueño de vidas y muertes en el sindicato de los mercantiles. Y así uno puede recorrer todo un espinel donde la antigüedad como secretario general no bajan de 25 años, 20 años, que es un espanto en cuanto a la democracia y la participación de los obreros. ¿Han pensado en esta gran deuda que tiene la democracia con una ley sindical? Sí, el estímulo a que cada vez más representaciones reales, democráticas, transparentes, entren a todos los espacios de representación, que inclusive estaría incluida la paridad de género, ya que bueno, que todos estos por ahí tal vez
ejercicios más burocráticos del sindicalismo, dejan fuera a muchas representaciones reales. Es necesario a 30 años del ejercicio democrático desde el retorno. Es constante esa demanda. A mí me toca puntualmente integrar un sindicato como es ACMER, que afortunadamente podemos a veces disentir o coincidir con cuál fuera la lista que está actualmente conduciendo, pero que el ejercicio democrático es una constante. Aunque bueno, sigue también en esta lógica de que cada vez tenemos que dar más lugar y participación a, como vos decís, a representantes más jóvenes, a representantes mujeres, que bueno, es algo que por ejemplo en la docencia, donde el 90% somos mujeres, se evidencia en los representantes muchas veces. Y sin embargo los dirigentes muchas veces son varones, entonces pero sin embargo es uno de los sindicatos claramente más democráticos y de ejercicio de base, que utilizamos como ejemplo, en verdad, porque así lo merecen. Pero sí, sin duda que cuanto mucho más ejercicio democrático, participativo, deliberativo, ustedes en Gualeguaychú, yo suelo utilizar el ejemplo de la evolución que ustedes han hecho en ese ejercicio de la democracia deliberativa y el conocimiento de causa, de cuanto más nos involucramos, que el resultado es mejor, y que todo aquello que nos involucre merece nuestra participación. A veces a través de los hechos concretos es fácil evidenciarlo, y cuanto más lo ejercitemos seguro nos iremos convirtiendo en una sociedad cada vez mejor. Sí. La síntesis sería hacer de las convicciones una experiencia y de la experiencia una conciencia. Totalmente. Le agradezco mucho que haya pasado por nuestro programa. La vamos a convocar seguramente después del 13 de agosto. Y le voy a pedir antes, ¿por qué la ciudadanía debería apoyar al encuentro social? Bueno, nosotros creemos... Háblele ahí a la cámara, sí. Nosotros creemos que hemos venido consolidando un espacio que no solo se propone como una alternativa a, como decimos nosotros, ni corruptos ni ajustadores, a un oficialismo nacional o a un oficialismo provincial que están cerrados en su visión. Cada uno parece tener su propio diario y su propia lógica, desconociendo totalmente a lo que propone o plantea el contrario, que se proponen en esa lógica de héroes o villanos, decimos nosotros, con la necesidad de irse alternando en el poder. Entonces la propuesta de una alternativa diferente la venimos consolidando cada vez de modo más competitivo, tratando de estar a la altura de las circunstancias, porque entendemos que muchas veces esa es una demanda de la ciudadanía, que sus propuestas que ponen sobre la mesa de evaluar tengan posibilidades, y nosotros creemos que verdaderamente venimos trabajando para que se pueda poner en el Congreso de la Nación a alguien que no defienda ni los intereses del oficialismo nacional ni del oficialismo provincial, sino los intereses de la ciudadanía entrerriana y de cada uno y cada una de las entrerrianas, por sus derechos, por sus inquietudes, por sus necesidades. Y ojalá sea Martínez Garbino el representante de ese espacio, y logremos llegar con un diputado que, de los 5 que representarán Entre Ríos, que eso es lo que se renueva, uno pueda romper con esa lógica de blancos o negros y proponer una alternativa diferente. Bien, una breve pausa y enseguida la doctora Estela Esnaola, quien justamente nos va a ayudar a inclinar la cabeza hacia el lado de la reflexión y no solamente hacia el lado de la pena. ...183 Casi Rucci... Teléfono 1541-0284. Municipalidad de Gualeguaychú. Ciudad de todos. La Guaí.
un lugar privilegiado junto al río. Los conductores se visten en elegantes. Venta y alquiler de trajes. Trajes de etiqueta, hombres y niños. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Tronic. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Y está bien así para mí. Análisis digital. La verdad a diario. www.analisisdigital.com.ar. El sitio para informarse de verdad. Ahora tengo Rus Móvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. Rus Móvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, portero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app NBR Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Nuevo Banco de Entre Ríos. Acá, para vos. Vení a Villaguay, vení al centro de tu provincia para estudiar, para trabajar, para producir o simplemente para pasarla bien. Villaguay, polo educativo y de producción. Termas y un marco imponente. Villaguay, centro de Entre Ríos. Cada 15 días, Revista Análisis. Puro periodismo. Revista Análisis. La verdad, siempre. Encontrá en Sailor las mejores marcas exclusivas. Guapi, Caterpillar, Polo Club, Perramus, Rinaldi y muchas más. Sailor Indumentaria. Un lugar. Todos los estilos. Urquiza y Mañasco. Encontranos en Facebook. @Gualeguaychú-Sailor. Las veredas rotas son un problema para todos. Si la vereda está rota te podés caer, tenés que bajar a la calle para cruzar, y es aún peor para los niños y los abuelos. Ahora la municipalidad te ayuda a reparar o construir tu vereda. Consulta facilidades, promociones y plazos. Programa Municipal de Arreglo y Construcción de Veredas. Acércate a Carriego 380, teléfono 422-0901. Atención de 7 a 13 horas. Vamos para adelante. Municipalidad de Concordia. Vos que siempre jugás a ganador, ¿qué preferís? ¿Una oportunidad o dos? Jugá Tómbola Oficial y Poseada Federal y vas a tener un doble changüí. Hay autos, motos, notebooks, TV Smart y tablets que te están esperando. Doble changüí, otra chance para ganar. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y AFAS. El Clan. El nuevo libro de Daniel Enz. La familia que se apropió del Estado, negocios, corrupción y falsedad ideológica. El Clan. En librerías de Entre Ríos y Santa Fe.
En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios, ayudas económicas, hasta 250.000 pesos, subsidios y mucho más. Red Mutual, la mejor red de servicios. Bien, tercer bloque, estamos con la doctora Estela Isnaola, abogada de la ONG Con los Gurises No de Urdinarrain, tal vez una de las abogadas que más sabe sobre el tema de agresión sexual y de abusos y cómo trabajar con las víctimas. Le agradecemos mucho en este momento de tanta conmoción en Gualeguaychú que comparta con nosotros estos minutos. Bueno, te agradezco a vos la invitación. Doctora, ¿por qué le cuesta tanto a una víctima? Voy a hacer algunas preguntas que van a ser un poco obvias, pero pensando más en la audiencia. ¿Por qué le cuesta tanto a la víctima contar su caso, siendo que ya es adulto? Mira, primordialmente porque el abusador ejerce sobre la víctima una presión tal que lo domina. Y ese dominio se ejerce por las amenazas de develar su identidad, de que le pueda pasar algo a él o a su familia, de que lo puedan perjudicar en su trabajo, etc. Pero además porque la víctima sufre un daño psicológico, su psiquis está a merced del delito, que es devastador. Vos sabés que cuando yo comencé a estudiar y a profundizar el tema, me llamaron la atención dos conceptos. Una es Irene Intevi, que ha escrito mucho sobre este tipo de delitos, es un referente a nivel nacional. Y ella dice que haber sufrido de abuso se asemeja a haber padecido o haber tenido un balazo en el tejido cerebral. Y Claudia Rubins, que fue psicóloga y participó en la causa que se le siguió a Grassi, dijo que se asemeja a haber padecido o a padecer o a haber padecido una enfermedad terminal. Es decir, que la psiquis se daña de tal manera que la persona pierde la posibilidad de defenderse, de hacerle frente a su abusador y de, en algunos casos, si no se trata psicológicamente, puede llegar a dañar su salud. Por eso se dice que cuando se recupera la palabra comienza a ser terapéutica y la denuncia también es terapéutica para la víctima. Claro, exactamente. Es decir, primero lo que necesita la víctima es hablar. Y cuando la víctima habla, necesita que le crean, sobre todo cuando son menores. Y el tercer paso para la víctima, para comenzar una recuperación, es sentirse resguardada de su agresor. Y este resguardo le brinda únicamente la justicia. La identidad reservada. Exactamente. El poder declarar con todas las... Sí, y además una condena que donde la víctima ve reflejada su padecimiento, que se transforma obviamente y se ve reflejado en una norma jurídica, en un proceso que se lleve conforme a derecho, bueno, y la condena. Piensa que la condena para el agresor, tiene un determinado tiempo y el dolor para la víctima es perpetua, ¿no? Claro, bueno, sí. Nosotros lo que decimos, por ejemplo, en este caso, que conmueve a toda la ciudad, es que no importa cuál va a ser la condena, si va a haber una prisión domiciliaria o no, lo importante es la condena. Sí, claro. Que estos hechos no pueden quedar impunes. Exactamente, claro. Con el caso Broggi, si bien cada causa penal es única, porque los seres somos únicos,
pero hay algunas semejanzas. Se encontraba el secreto a voces de una comunidad, la actitud casi de burla del agresor hacia la propia comunidad de las víctimas, la pelea por la prescripción de los hechos, tercer elemento en común, y la dificultad de las víctimas, que es un proceso que lo superan para encontrar justicia, ¿no? Usted coincide que en esas cosas son muy similares. Sí, y la cuestión serial. Bueno, claro, eso también. Y ¿sabes qué? Y también la prueba. La prueba. Estas personas actúan con una metodología que es prácticamente de manual, digamos, de tratado, de libro, porque sí, hacen determinados actos, realizan sobre sus víctimas y lo registran. Y ese registro, ya sea fotográfico, fílmico o en un cuaderno, es un registro que se asemeja al trofeo para el homicida serial, que conserva un mechón del cabello de cada una de sus víctimas, como un trofeo justamente. El agresor sexual serial conserva la imagen de su víctima. Sí, y además, ¿sabes qué? Yo agregaría... Por eso no se destruyeron las fotos, porque era un trofeo. Exactamente. Y agregaría el tema de no descartar la inclusión en una red de pedofilia. Eso nosotros lo dijimos en el momento de alegar en el caso de Broggi. Sería delito federal ya eso, ¿no? Claro. Bueno, si se pudiera probar, pero bueno, todo indicaría que... Porque cuando alguien tiene, digamos, abusa de menores o corrompe menores y son una o dos las víctimas, uno puede llegar a pensar que actúa solo. Cuando ya hay fotografías, cuando hay videofilmaciones, cuando hay cámaras de alta complejidad, computadoras de última generación, etcétera, etcétera. Por lo que tengo entendido, el material fílmico y fotográfico no se procesaba acá, sino fuera de la ciudad. Ese mismo lugar debe ser frecuentado por miles de personas que hacen lo mismo. Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar que no está solo. Que hay una red. Por lo menos eso a mí me da la pauta de que no estaría solo, de que ese material estaría compartido por muchas otras personas. Otra cuestión que me gustaría reflexionar con ustedes, los tribunales de Gualeguaychú y la Fiscalía de Gualeguaychú tiene experiencia para afrontar estos casos a raíz especialmente de la causa de Broggi. Esto debería animar también para que se presenten más víctimas. De todos modos, hoy el fiscal decía que allá hay 4 denuncias, alcanza con una sola. Yo no sé por qué la comunidad también está esperando que haya centenares de víctimas cuando en realidad una sola alcanzaría. Bueno, esto, viste que recién hablábamos del tema de la vergüenza. Esto genera en las víctimas culpa, mucha culpa, pensando que ellos provocaron la situación. Cuando son víctimas. Claro, las víctimas. Genera también vergüenza, culpa, y también hay mucha ignorancia. Muchos chicos eran convocados y ellos lo tomaban como algo, como una travesura. Nunca supieron que eran víctimas de un delito y que su agresor los usaba y bueno, obviamente cometía con ellos aberrante delito. Entonces, yo supongo que también es un proceso. Cuando la víctima se da cuenta de que es víctima, nos pasa por ahí a diario cuando uno le hace ver a alguna persona que tiene derecho a demandar o a denunciar por determinado acto, y dice, bueno, pero yo no pensé que tenía que estar frente a la justicia, que esta persona me debía algo, y uno dice, no, sí, tenés todo el derecho,
para reclamar. Bueno, con las víctimas pasa lo mismo. No se sienten identificadas como víctimas, primer paso, y tal vez la vergüenza, la culpa pueda hacer de lo suyo. Nosotros lo que instamos es a que las personas que hayan estado con esta persona que está imputada, con Rivas, se animen, sepan que pueden confiar el asesoramiento en su abogado de confianza, a quien conozcan, con quien tengan más trato, y si no, yo voy a representar a las víctimas que quieran presentarse en juicio a través de la organización Con los Gurises No, porque considero que todos tienen derecho a ser representados. Se hace en forma completamente gratuita, eso también hay que dejarlo claro, y bueno, yo creo que ya mañana me presento como querellante por una de las víctimas. Estamos terminando de afinar algunas cosas que son de rigor, pero ya en el transcurso de la mañana ya me presento con una de ellas, así que después vamos a poder hablar digamos más con en más concreto con la causa. Sí, con conocimiento de la causa. Algún comunicador deslizó el concepto de que, bueno, pero los menores iban por su propia voluntad, entonces no hay delito. Bueno, que iban por que es un horror, digamos, como concepto. Bueno, eso no resiste análisis. Exactamente. Pero que vayan voluntariamente no está cuestionado en la legislación. Porque cuando sos menor de 18 años estás amparado por la ley. El consentimiento es inválido. Es decir, uno puede decir está dando su consentimiento. No es inválido. Entonces, yo lo que recomendaría es, cuando alguien hace un juicio de valor, primero que repase el código penal, porque esa persona puede tener mucha allegada a víctimas, y si la víctima se ve nuevamente juzgada, es decir, nosotros no tenemos que juzgar a las víctimas, tenemos que juzgar al victimario, claro. Porque si no sería doble el juzgamiento y el sometimiento que reciben las víctimas. Entonces, que quede clarísimo, el consentimiento es inválido mientras son menores de 18. Y cuando son mayores y no hay consentimiento, también es inválido. Porque uno tiene que estar con la persona que quiere estar. Nadie está obligado a relacionarse sexualmente con quien no quiere hacerlo. Doctora, yo para que también la audiencia dimensione, actualmente hay 4 denuncias, que esto ya es una barbaridad contra un solo agresor. Digo por este número porque había un cálculo, una estimación en 40 años, la posibilidad de 2.000 menores, pero hay 4 denuncias, que esto ya es, en términos de comunidad, ya es muchísimo. Sí, claro, y además los tiempos de la justicia hay que entenderlos también. Cuando se inició la causa de Broggi, fue en el año 2013 y recién en el 2015 llegó a juicio. Y bueno, yo supongo que esto también hay que darle a la Fiscalía el tiempo necesario para que investigue, para que revea. Sí, tiene 3 meses, que lo pueden prorrogar por otros 3 meses más, y después un año más. Sí. Más cuando el delito es, digamos, la dimensión que toma esto es sumamente importante y trasciende la norma. Imagínese que si yo tuviera que atenerme al código, y bueno, Broggi tendría que estar preso desde hace bastante tiempo. Claro. Y nadie hace un cuestionamiento porque no se haya fijado fecha para tratar la apelación, o en su momento cuando fuimos a juicio. No, bueno, esto se tiene que investigar, hay que darle tiempo también a las víctimas y a la justicia, porque tampoco se puede hacer un juicio cada 6 meses. No. Lo otro que he observado, lo he observado con las víctimas de Broggi en Urdinarrain, donde lejos de ser señaladas fueron abrazadas por la comunidad
como una restauración, si se quiere, como una búsqueda de alivio en ese abrazo colectivo. Y lo mismo observo con lo que ha pasado con alguna víctima del caso Rivas, que públicamente ha contado su caso. Lo observo en la calle y veo como la gente le da aliento, admira el valor que ha tenido de contar su experiencia, justamente para que esta historia se corte y los demás no sigan sufriendo. Seguro. Bueno, eso es muy importante porque eso habla de que ya la sociedad está más enterada de este tipo de delitos. Y eso nos lleva no solo a considerar a las víctimas como tales, sino a actuar con la prevención. Saber que esto es un delito de corrupción de menores. En el delito de corrupción se desvía el normal desarrollo sexual de la persona, independientemente del resultado. Es decir, no necesitamos, en estos casos, no necesitamos víctimas homosexuales como para llevar a juicio a Rivas, solamente con los actos que él ha realizado. Bueno, es un delito, no es de resultado, sino que con ese tipo de actos ya se tiene por configurado el delito. Por eso digo, más abierta está la sociedad, más sabedora de este tipo de delitos. Y lo bueno es que va a empezar a actuar en la prevención de este delito de corrupción y promoción de la prostitución, de abuso, la trata de personas. Es decir, todo ya nos estamos dando cuenta. Cuando vino la madre Marta Peloni, se habló de tráfico de personas, se habló de tráfico de órganos, se habló de este delito. Por eso yo en ese momento me aboqué, claro. Y también se habló de la trata de personas, y nosotros ahí, ahora es como que está más instalado el tema, pero en su momento era como que uno decía, bueno... Predicaban en la soledad. Claro, y además uno toleraba, o la sociedad toleraba los prostíbulos. Sí. Hoy no tenemos prostíbulos en la provincia. En la provincia, cada vez se están sumando más ciudades, y ahora sí se sabe que las personas que ejercen la prostitución, en el 99% de los casos lo hacen contra su voluntad. Entonces eso está bien. Está bueno que la sociedad lo sepa y lo repele, porque entonces nos sirve para educar a nuestros chicos, para que sepan los riesgos que corren, pero con conocimiento de lo que podría llegar a pasar o de cómo captan estas personas a sus víctimas. Podrían llegar a evitar este tipo de delitos. Vamos a hacer un repaso. Usted se va a presentar como querellante y además ofrece el servicio de asesoramiento como abogada a través de la ONG Con los Gurises No, de manera gratuita, para toda aquella persona que en esta causa tengan algo que decir. Sí, seguro. Que eso es muy importante. Como siempre, nosotros le agradecemos mucho que haya dedicado su tiempo para ayudarnos a pensar estos casos que necesariamente se necesita de la mirada de alguien que conozca las leyes, pero también que tenga la sensibilidad para seguir despertándonos. Bueno, te agradezco la invitación y bueno, te prometo volver cuando ya esté dentro de la causa. Ahí está. Una breve pausa y enseguida seguimos en Fuera de Juego. En Urquiza 1183 Casi Rucci. Teléfono 1541-0284. Municipalidad de Gualeguaychú. Ciudad de todos. La Guaí. Un lugar privilegiado junto al río. Los conductores se visten en elegantes. Venta y alquiler de trajes. Trajes de etiqueta, hombres y niños.
Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Tronic. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Y está bien así para mí. Análisis digital. La verdad a diario. www.analisisdigital.com.ar. El sitio para informarse de verdad. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, portero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app NBR Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Nuevo Banco de Entre Ríos. Acá, para vos. Vení a Villaguay, vení al centro de tu provincia para estudiar, para trabajar, para producir o simplemente para pasarla bien. Villaguay, polo educativo y de producción. Termas y un marco imponente. Villaguay, centro de Entre Ríos. Cada 15 días, Revista Análisis. Puro periodismo. Revista Análisis. La verdad, siempre. Encontrá en Sailor las mejores marcas exclusivas. Guapi, Caterpillar, Polo Club, Perramus, Rinaldi y muchas más. Sailor Indumentaria. Un lugar. Todos los estilos. Urquiza y Mañasco. Encontranos en Facebook. @Gualeguaychú-Sailor. Las veredas rotas son un problema para todos. Si la vereda está rota te podés caer, tenés que bajar a la calle para cruzar, y es aún peor para los niños y los abuelos. Ahora la municipalidad te ayuda a reparar o construir tu vereda. Consulta facilidades, promociones y plazos. Programa Municipal de Arreglo y Construcción de Veredas. Acércate a Carriego 380, teléfono 422-0901. Atención de 7 a 13 horas. Vamos para adelante. Municipalidad de Concordia. Vos que siempre jugás a ganador, ¿qué preferís? ¿Una oportunidad o dos? Jugá tómbola oficial y poseada federal y vas a tener un doble changüí. Hay autos, motos, notebooks, TV Smart y tablets que te están esperando. Doble changüí, otra chance para ganar. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y AFAS. El Clan. El nuevo libro de Daniel Enz. La familia que se apropió del Estado, negocios, corrupción y falsedad ideológica. El Clan. En librerías de Entre Ríos y Santa Fe.
En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios, ayudas económicas, hasta 250.000 pesos, subsidios y mucho más. Red Mutual, la mejor red de servicios. Bien, último bloque en Fuera de Juego. Nos acompaña Matías Ayastuy, titular de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú. Le agradecemos por venir. Es la primera vez que viene. Es la primera vez que vengo, es la primera vez que me invitan y la primera vez que vengo. Bueno, hace 3 lunes que lo veníamos invitando. Lo voy a llamar Matías. Por supuesto. Muy bien. Primero cuénteme, ¿por qué un municipio tiene un área de derechos humanos? Bien, es una buena pregunta. En realidad es la primera vez que en Gualeguaychú se tomó la decisión de conformar un área de derechos humanos. Yo creo que hasta tendríamos que hacernos la pregunta al revés, ahora después de 1 año y pico de experiencia y de trabajo en Gualeguaychú, deberíamos preguntarnos cómo puede haber municipios que no tengan área de derechos humanos con todo lo que implica un área de derechos humanos, que por supuesto que a mí, en mi cortísima experiencia, me excede ampliamente, pero en principio tiene que ver con una concepción, con una mirada de un proyecto político, de un concepto, de un modelo de sociedad y de una relación entre el Estado y la sociedad, que es el concepto que lleva adelante, que guía un poco el proyecto del intendente Martín Piallo, que es por el cual tomó la decisión de conformar un área de derechos humanos. Que no es solamente la memoria, la verdad y la justicia, claro, en términos de la lucha entre la dictadura y la democracia, sino también en el presente y en el futuro. Claro, fundamentalmente en nuestro caso tiene que ver con una concepción de los ciudadanos de Gualeguaychú comprendidos, concebidos como sujetos de derechos, como sujetos portadores de derechos. Y esto en un sentido amplio, como decís vos, por ahí son los organismos nacionales de derechos humanos, como la Secretaría, inclusive los propios organismos de derechos humanos, quienes por ahí se abocan o se han abocado a lo largo de la historia mucho más a lo que es los juicios contra los delitos de lesa humanidad, contra los genocidas. Acá hay otras, además de esa que es un importante para apoyar y acompañar, hay otras variables también importantes. ¿Y su área tiene algún grado de diálogo con otras áreas? Pienso, no sé, en la niñez, en el municipio, salud, cultura, o son compartimientos estancos que no se tocan. Mire, nosotros trabajamos, de hecho, yo más que decir, tenemos un área de derechos humanos, creo que el desafío y la apuesta cotidiana es a trabajar la perspectiva de los derechos humanos de manera transversal en las diferentes áreas que hay en el municipio, no solo dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, donde trabajamos cotidianamente con niñez, adolescencia y familia, con juventud, con adultos mayor. Tenemos muchos ejes y muchas actividades articuladas a lo largo de estos meses de gestión, también mucho y particularmente con género y diversidad sexual y con accesibilidad e integración. Son todos ámbitos municipales que plantean un sujeto, un segmento de la sociedad como sujeto de derecho, a partir del cual nosotros tenemos una articulación cotidiana. Diría que somos un equipo de trabajo. A veces logramos articular un poco más, a veces no tanto como quisiéramos, pero hacemos un esfuerzo por trabajar transversalmente. Lo voy a llevar a algo más coyuntural, pero que va a ser historia en Gualeguaychú, que es el caso Gustavo Riva y la corrupción y prostitución de menores. El municipio tuvo un encuentro con el fiscal coordinador general, Lisandro Verán, justamente para ponerle a disposición la estructura municipal a los fines de aquellas víctimas que requieran algún grado de contención. ¿Está bien hasta ahí el planteo? Así es, exactamente eso es. Nosotros que es un acercamiento inusual, ¿no es cierto? Sí, sinceramente sí. Nosotros en realidad consideramos que el Poder Judicial debería poder estar a la altura de poder dar respuesta, sobre todo de una contención psicológica. Nosotros fuimos convocados a través de un oficio, en realidad fue dirigido al área de derechos humanos, pero nosotros nos presentamos como
como Secretaría de Desarrollo Social y Salud, fuimos con nuestro abogado Martín Brito, fue el secretario Martín... O sea, el fiscal lo llamó. Nos convocó el fiscal. Nosotros sabíamos que nos No convocaba. tenía ese dato. Ajá. En realidad, nosotros sabíamos que nos convocaba, nos presentamos y en ese mismo momento nos hace entrega del oficio en la misma fiscalía. Nos presentamos con Florencia Buñón, de Género y Diversidad Sexual, Martín Piaggio, secretario de Desarrollo Social y Salud, y le manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de las víctimas, ¿sí? Porque son vecinos y vecinas, en general vecinos de Gualeguaychú, que no hay que estigmatizarlas, que... Sí, que en realidad están en una situación muy compleja, porque yo escuchaba recién a la doctora que muy lúcidamente explicaba Estela Esnaola, el proceso subjetivo por el cual debe pasar la víctima de una situación de abuso, y nosotros a esa preocupación inmensa le sumamos una preocupación también que por ahí no es muy charlada, muy discutida, muy debatida, que es las condiciones que tiene que haber en una sociedad, las condiciones simbólicas de elaboración de determinados procesos sociales para que un sujeto pueda asumirse como víctima. No es solamente un proceso individual o subjetivo, sino que hay determinados resortes de los discursos que circulan en nuestra ciudad, en nuestra población, que permiten estigmatizar, frenar, obturar, digamos, la presentación de... Por ejemplo, este concepto atroz que se ha esbozado en algún medio de comunicación de que los menores, al ir por su propia voluntad, como que eran responsables de sus actos. Que como concepto es una atrocidad, ¿no? Ese es uno de los más burdos y atroces, y más difundido, donde no hay una proporción entre ciudadanos de Gualeguaychú que piensen realmente eso y la proporción de la difusión que se le da a ese discurso, ¿no? O sea, yo creo que es absolutamente desproporcionado. Si hay 40... ¿Lo habré escuchado? Por supuesto. Lo he escuchado de manera amplificada respecto de lo que yo entiendo en realidad es el deseo o la concepción que hay en nuestra ciudad. Y después lo otro que se dice también de manera atroz, que como el agresor era pasivo, entonces tampoco había abuso, que eso también es desviar lo que es el concepto de la corrupción de menores. Sí, acá, o sea, tanto en la legislación nacional como en lo que es la Declaración Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene rango constitucional, ustedes lo sabrán tanto mejor que yo, desde 1994, lo que se plantea es que entre un mayor y un menor, independientemente del consentimiento o del objeto de deseo en relación al género, que no tiene ninguna implicancia en relación a esto, sino que lo que se pone en juego es una asimetría de poder entre las condiciones para llevar adelante una determinada decisión respecto de su propio cuerpo, de cómo y de qué manera y con quién relacionarse. Y acá la asimetría de poder, en caso de comprobarse los hechos, está exacerbada no solamente por una cuestión de edad, sino porque la persona, en este caso abusadora, digamos, acusada de abuso, ocupó históricamente en nuestra ciudad un lugar de poder que se codeó con determinados ámbitos digamos, del poder local, lo cual me parece que es uno de los elementos a desentrañar en esta investigación. Yo creo, para cerrar nomás esta idea muy cortito, que estamos recién empezando con un proceso que aún no podemos medir las consecuencias que va a tener, y que tenemos que prepararnos para que no desesperarnos por la ansiedad, independientemente de lo que son los tiempos judiciales, los tiempos periodísticos. Como sociedad debemos darnos un tiempo para la reflexión y para poder elaborar todo lo que sea necesario en relación a este tema. Así es, porque fueron casi 4 décadas de un secreto a voces, donde la palabra estuvo secuestrada, donde en realidad la hipocresía estuvo por parte de Rivas, que se mostraba de una forma cuando en realidad era otra, y en todo caso la sociedad tendrá que reflexionar sobre esta indiferencia que tuvo hacia las víctimas y salir a su encuentro y abrazarlas, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Yo el otro día hablaba con Daniel en el programa de radio y me decía que pensaba... Con Daniel Enz. Con Daniel Enz, sí. Y yo le decía que tampoco me parecía justo este concepto de
Bueno, la sociedad de Gualeguaychú es hipócrita. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito ahí. Me parece que existen lo que se llama, por ahí, o nos gusta llamar responsabilidades diferenciales, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo una persona que pudo haberse enterado, que pudo haber participado más o menos frecuentemente, que alguien que desestimó una denuncia, que alguien que fue un adulto facilitador de la llegada. Sí, o sea, no es lo mismo la complicidad de determinados sectores de poder que el silencio de personas que si no fueron víctimas estuvieron casi al borde del suelo. Entonces, sí, hay sectores muy hipócritas, hay sectores cómplices y hay sectores que bueno, por ahí no estuvieron condiciones, como yo te decía antes, para poder llevar adelante estas denuncias. Matías, si bien es parte de una casualidad, digamos, porque la charla que va a dar el doctor Carlos Rosansky estaba preparada mucho antes de conocerse estos casos, que justamente lo dio a conocer el 27 de julio Daniel Enz a través de la revista Análisis. La charla de este juez federal aparece en un contexto muy importante para Gualeguaychú. Es el miércoles 9 a las 19 horas en el centro de convenciones. Estamos hablando de un ex juez federal, pero una de las personas, no digo más experta, pero tal vez una de las que más ha trabajado con el tema de abuso sexual. Sí, mira, no sé si no es una de las más expertas en el ámbito de la justicia. La verdad que es un tipo que además de tener una muy reconocida trayectoria en lo que es la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Estoy leyendo uno de los libros de él, es Abuso Sexual Infantil, denunciar o silenciar. Sí, y además el nombre de la charla es De la impunidad a la justicia, ¿no es cierto? Que es un poco el proceso que nosotros... El tránsito que hay que hacer. Ese es un tránsito que, bueno, que tendrá sus tiempos. Rosansky es uno de los que escribió una reforma del Código Procesal Penal, que es el texto, algunos le llaman la ley Rosansky, que amparado en la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de alguna manera busca la vuelta para poder preservar la integridad psíquica, psicológica de las víctimas. Históricamente ni siquiera la justicia, hasta hace 20, un poco más, 30 años, 40 años, ni siquiera la justicia los asumía como víctimas. Por eso también yo creo que en parte el Poder Judicial no está del todo preparado para poder lograr estrategias de acercamiento. Por eso también no han sido los que se esperaban que sean, que se presenten. Igual 4 es mucho ya. Sí, uno ya es mucho. Pero me parece que hay una cuestión ahí importante que habría que tratar de poder reforzar, acompañar. Yo creo que tanto el acercamiento a las víctimas como el acompañamiento psicológico son dos elementos que son determinantes, insisto, para poder procesar. De hecho, conocemos gente que todavía no ha hablado con su familia, pero está dispuesto a denunciar, o está en un proceso donde si habló con su familia todavía le cuesta, no lo habló en su ámbito laboral. Digo, son distintas instancias que hay que ir superando en una experiencia que es traumática y dolorosa. Sí, es un dolor. Pero la gente se está animando a hablar, que esto es lo más importante. Yo no tengo dudas, y no tengo dudas en que se va a acercar muchísima más gente. No tengo dudas, te puedo asegurar que no tengo dudas en que no solo se va a acercar mucha más gente, sino que se va a conseguir este paso de la impunidad a la justicia, y que este paso de la impunidad a la justicia que se va a conseguir va a ser gracias a la articulación de un montón de sectores de la sociedad. Por eso digo que no me gusta escuchar que es hipócrita Gualeguaychú, porque yo creo que hay un montón de gente que le está poniendo el cuerpo a esta causa, a esta búsqueda de justicia, sin nada personal en el medio, y que es un acto absolutamente necesario de pasar de la impunidad a la justicia, porque es, y ahí la palabra que me quedaba pendiente cuando lo escuchaba a Esnaola anterior, poder lograr que se condene a un responsable de un delito es absolutamente reparador, ¿sí? Y te lo digo desde un lugar personal también. El hecho de, a pesar de pasar por una situación de mucho dolor, de juicio, de exposición, es como el duelo necesario para lograr cierta liberación, y no es lo mismo
una persona abusada con un abusador impune que un tipo que pudo hacer todo un proceso de lograr sentir, o sea, la paz que te genera el hecho de saber que el tipo fue condenado es algo que es absolutamente reparador. Nos quedan escasos 4 minutos. Dígame, ¿qué, más allá de su militancia en los derechos humanos, más allá de su rol como funcionario, si es que se puede uno separar de, porque también es todo eso, pero ¿qué sintió? Porque usted, como un hombre de Gualeguaychú, estos comentarios sobre Gustavo Rivas lo habrá escuchado en distintas circunstancias, como chiste, como comentarios en un asado, digo, era como los comentarios que tanto escucharon. Distinto es cuando leyó la nota de Daniel Enz. Mira, ¿no? Hay una dimensión que cambió, ¿no? Yo viví, o sea, el último año y medio yo me vine con esta gestión a vivir a Gualeguaychú, mi familia materna es de acá, y de ahí hacia atrás viví 20 años en Rosario y antes en Villaguay, por lo tanto, o sea... Pero cada tanto venía a la ciudad. Yo venía a la isla, conozco, sinceramente yo no tengo un registro de antes de venirme a vivir acá de comentarios de él, sinceramente no lo registré nunca. Sí, te puedo contar algo que por primera vez tuve un registro importante, ya trabajando acá el año pasado como funcionario, como parte de un equipo y de un trabajo que te decía transversal, de terminar con ciertos estereotipos, de tomar la belleza como único requisito para representar culturalmente a nuestra ciudad, y por eso, bueno, conjuntamente con una decisión del intendente de que no se elija más la reina del turismo, sino que se elijan representantes culturales, te puedo contar, esto que no lo habíamos contado nunca, que tuvimos mucha presión de mucha gente que quería que Gustavo Rivas fuera el representante cultural de Gualeguaychú, ¿sí? Hubo varias, de distintos lugares, propuestas que planteaban que él pudiera ser el representante cultural. Y ustedes lo resistieron. Nosotros no estuvimos de acuerdo. Eso fue así. Muy bien. Hemos llegado al final. Nos vamos a despedir hasta el próximo lunes. Le mandamos un fuerte abrazo a Daniel Enz, que la verdad que lo extrañamos, y esperamos que el próximo lunes se encuentre con nosotros. Hasta entonces. Fuera de Juego, el programa de Daniel Enz, un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial, periodismo de opinión e investigativo, para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego.